Muy buenos días, Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta hermosa mañana que Dios nos está regalando. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema el pecado. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 6 de la carta de los Romanos, a la altura del verso 23. Dice en el nombre de Jesús la santa palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios para siempre. El apóstol Pablo nos dice aquí que la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es toda transgresión a la ley pura, santa y perfecta que Dios ha establecido para la humanidad. Dicha ley estaba primero en la conciencia del ser humano, estaba en el espíritu del ser humano, en la parte emocional del ser humano, donde se depositan los sentimientos y las emociones del ser humano. Allí estaba esa ley grabada. Recordemos que el primer pecado fue precisamente la desobediencia a una orden que Dios dio directamente a los primeros habitantes de la tierra, a nuestros padres, ¿verdad? A Adán y a Eva, que fueron nuestros representantes aquí en la tierra, en el Edén. Y dice la palabra que Dios le había dado una orden a ellos y ellos transgredieron esa orden. Y esa orden claramente dio a luz la muerte. Dice el apóstol Pablo aquí en esta carta, precisamente hablando de que cuando él dice que en los textos anteriores, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Y está hablando no solamente, en el principio se habló de una muerte física, la primera muerte, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Esa primera muerte es la muerte física, es la separación también de Dios en cuanto a la persona de Dios. Hizo una brecha entre Dios y nosotros, el pecado. ¿Por qué? Porque Dios había establecido una orden, una ley para que nosotros la siguiésemos. Y con ese libre albedrío que nos dio la capacidad a nosotros para sujetarnos a esa ley, para obedecer o desobedecer. Y decidimos desobedecer. Y como consecuencia directa de ese pecado, pues precisamente hoy tenemos nosotros la muerte física. El ser humano no fue creado para morir. No, en nuestro corazón fue puesta la eternidad, dice el sabio Salomón en Eclesiastés. Eternidad en el corazón de nosotros fue puesta. O sea que el ser humano fue creado para vivir para siempre, pero el pecado trajo consigo la muerte al ser humano. Dice la palabra claramente que la paga del pecado es la muerte. Y luego agrega que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Santiago habla de ese pecado, dónde se origina el pecado. Él habla de que ese pecado es el fruto de las concupiscencias internas, de los malos pensamientos, de los deseos carnales que llevamos dentro. Y también el apóstol Pablo nos habla en Gálatas 5, nos dice que esos deseos, esas manifestaciones carnales como las orgías, las hechicerías, idolatrías, todo lo que tiene que ver con un pecado de inmoralidad sexual también, la mentira, el engaño, son manifestaciones de la carne que son precisamente el pecado. Y ese pecado nos aparta de Dios y trae consigo la muerte eterna también, porque esa muerte eterna no se refiere a una muerte física eternamente, sino a la separación eterna de Dios, porque ciertamente hay un castigo para aquellos que transgreden la ley de Dios y no se arrepienten de su pecado, y es el lago que arderá en fuego y azufre, como dice la palabra, el cual es la muerte segunda. Bendito sea el Señor. Ahora, aquí hay algo que nos da esperanza, y es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice en el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y es lo que Dios le ofrece a la humanidad que ha pecado, a la humanidad que ha transgredido su ley. Y estoy hablando de que toda la humanidad es pecadora, toda la humanidad está bajo el yugo del pecado, bajo el gobierno de Satanás, y necesita salir y desligarse de los lazos del diablo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, en los cuales están sujetos a voluntad de él. Satanás tiene el mundo sujeto a su voluntad por medio del pecado, por medio de las concupiscencias del corazón que se albergan dentro de nosotros y que nos llevan a cometer todo tipo de pecado en contra de nuestro Dios. Es tiempo de que nos arrepintamos y vengamos a Dios en arrepentimiento, clamando a Él en humillación por ese perdón que ya Cristo compró por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios aquí que cuando nos hacemos siervos de Dios, hijos de Dios, entonces el fruto de dicho arrepentimiento es la santificación. Fíjese que ya no habrá muerte, sino santificación y vida eterna en Cristo Jesús. Y esa santificación la produce una persona, el Espíritu Santo de Dios, en la vida del creyente. Es solamente el Espíritu quien puede santificarte. Así que cuando le entregas tu vida a Cristo y vives una vida por el Espíritu, entonces tendrás una vida santa.
Así que en esta mañana yo te aconsejo, y mi deseo es precisamente decirte que te alejes del pecado, que te alejes de todo aquello que desagrada a Dios y te acerque a Dios en humillación y en oración, y encontrarás no solamente el perdón de tus pecados, sino también la santificación de tu alma y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que te quiero dejar esta palabra en tu espíritu en esta mañana y desearte con todo mi corazón que puedas acercarte al Señor y encontrar allí la salvación que Él tanto ha prometido para nosotros. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.